Aún recuerdo ese día con una claridad que me duele en el alma. Era un martes de abril, cuando Madrid despierta con ese aroma a primavera que tanto amaba compartir con Lucía. Llevábamos 7 años casados, un piso en Chamberí que habíamos reformado juntos, y planes para empezar a buscar un hijo el próximo otoño. Yo trabajaba en un despacho de arquitectura cerca de Gran Vía. Ella, como ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad que manejaba marcas importantes. Aquella mañana había salido temprano para una reunión con un cliente en Alcobendas. Lucía dormía cuando me fui, o eso creía yo. Le dejé, como cada mañana, un café preparado con una nota. Te quiero más que ayer y menos que mañana. Una frase tonta que se había convertido en nuestro pequeño ritual. La reunión terminó antes de lo previsto y decidí regresar a casa para recoger unos planos que necesitaba para la tarde. No avisé, no había necesidad. Eran apenas las 11 cuando metí la llave en la cerradura de nuestro hogar, ese espacio que consideraba sagrado. El sonido fue lo primero que me alertó. Una risa ahogada, un murmullo que no correspondía al silencio habitual de nuestro piso a esa hora. Luego, el aroma a un perfume que no era el mío. Avancé por el pasillo como si caminara sobre cristales rotos, cada paso más pesado que el anterior. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta y lo que vi destrozó en un instante todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Ahí estaba Lucía, mi esposa, mi compañera, en nuestra cama, con Javier Montero, mi jefe directo, el hombre que me había dado mi primera oportunidad en la firma, el que había estado en nuestra boda levantando una copa por el amor eterno. No grité, no entré furioso, no monté una escena. Simplemente cerré la puerta con cuidado y salí del piso tan silenciosamente como había entrado. Bajé las escaleras con la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo. Me senté en un banco del Parque de Santander, a pocas calles de casa, y miré al cielo como buscando respuestas que sabía que no llegarían. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. ¿Dónde has dejado los documentos del seguro del coche? Los necesito para esta tarde. La normalidad del mensaje fue como una segunda puñalada. Ella no sabía que yo sabía. Estaba siguiendo con su día como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de destruir nuestra historia juntos. Respondí con calma, en la carpeta azul del segundo cajón. Tan simple, tan normal. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Pasé el resto del día en automático. Volví a la oficina, me reuní con clientes, revisé planos, hablé de presupuestos. Y todo el tiempo observé a Javier, que llegó 2 horas tarde con una sonrisa satisfecha que ahora me resultaba repugnante. Lo vi bromear con los compañeros, palmear espaldas, hacer llamadas importantes. Lo vi actuar como un hombre respetable cuando yo sabía que no era más que un traidor. Esa noche, cuando volví a casa, Lucía me recibió con un beso en los labios que me supo a ceniza. Había preparado paella, mi plato favorito. Hablaba animadamente sobre su día, sobre un nuevo cliente que habían conseguido, sobre planes para el fin de semana. Y yo asentía, sonreía incluso, mientras una parte de mí se preguntaba cómo era posible que pudiera mentir con tanta naturalidad. ¿Estás bien, Alejandro? Te noto distante, me preguntó mientras servía el vino. Solo cansado, respondí, levantando mi copa hacia ella. Por los nuevos comienzos. Me miró confundida por el brindis inesperado, pero sonrió y chocó su copa con la mía. No tenía idea de que acababa de proponerle un brindis por el principio de mi venganza. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, elaboré mentalmente cada paso de lo que haría. No sería algo rápido ni violento. Sería meticuloso, calculado, una lenta deconstrucción de las mentiras que ahora formaban los cimientos de mi matrimonio. No actuaría desde el dolor, aunque lo sentía como un animal vivo dentro de mi pecho. Actuaría desde la lucidez que solo te da haber tocado fondo y descubrir que ahí, en lo más profundo, aún tienes dignidad. Mientras observaba el techo de nuestra habitación, recordé que el mes siguiente sería la fiesta anual de la empresa, ese evento al que asistían todos los empleados con sus parejas, incluyendo Carlos Montero, el padre de Javier y dueño del despacho. Un hombre arrogante que siempre me había tratado con cierto desdén.
como si mi talento no fuera suficiente para compensar mi origen humilde. También estaría allí su hija, Sofía Montero, recién divorciada y heredera del imperio familiar. Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma en mi mente. La empresa, la familia Montero, mi matrimonio, todo estaba conectado en una red que yo podía desentrañar si movía las piezas adecuadas. No necesitaría gritos ni violencia. Solo necesitaría paciencia y la voluntad de esperar el momento perfecto. Giré la cabeza y miré a Lucía, su perfil sereno en la penumbra, aparentemente en paz con sus decisiones. Disfruta mientras puedas, pensé, porque cuando termine, comprenderás que lo que has roto no es solo mi confianza, sino tu propio futuro. Con esa promesa silenciosa, cerré los ojos, no para dormir, sino para comenzar a planificar cada detalle de lo que vendría. Madrid, la ciudad que había sido testigo de nuestro amor, ahora sería el escenario de una venganza servida con la frialdad del acero toledano. Durante las semanas siguientes, me convertí en un actor consumado. Sonreía cuando era necesario. Hacía el amor con Lucía cuando ella lo insinuaba. Mantenía conversaciones sobre nuestro futuro sabiendo que cada palabra era parte de una farsa. La observaba maquillarse con especial esmero los días que tenía reuniones importantes, y notaba cómo revisaba su teléfono con una sonrisa que antes creía que era para mí. Cada detalle, cada mentira, cada excusa mal elaborada la guardaba en mi memoria como quien colecciona pruebas para un juicio inevitable. En la oficina, la situación era aún más compleja. Javier me asignaba proyectos, me felicitaba por mi trabajo, incluso me invitó a tomar unas cañas una tarde para hablar de mi futuro en la empresa. Acepté, por supuesto. Nos sentamos en una terraza en Plaza Santa Ana, donde él pidió un whisky caro mientras alardeaba sobre una posible promoción para mí. «Tienes talento, Alejandro», me dijo, dándome una palmada en el hombro con esa falsa camaradería de los hombres que se creen superiores. «Podría haber un puesto de jefe de proyectos para ti antes de fin de año. Mi padre está impresionado con tu último diseño para el complejo de Majadahonda». Lo miré directamente a los ojos mientras bebía mi cerveza. ¿Y qué tendría que hacer para asegurar ese puesto, Javier? Mi pregunta lo desconcertó por un momento. Tal vez detectó algo en mi tono, una insinuación de que sabía más de lo que aparentaba. Pero rápidamente recuperó su confianza. Seguir como hasta ahora. Leal a la empresa, comprometido con los proyectos. Hizo una pausa y añadió, «Sabes que valoro mucho la lealtad». La ironía era tan espesa que casi podía cortarse con cuchillo. Asentí lentamente. «La lealtad es fundamental», respondí, «especialmente entre hombres que comparten tanto». Su mirada se turbó brevemente, pero lo atribuyó al alcohol. Era el tipo de hombre que no podía concebir que alguien como yo, un simple empleado, pudiera representar una amenaza. Mientras tanto, comencé a acercarme sutilmente a Sofía Montero. No fue difícil. Como parte del equipo que diseñaba la renovación del ático que había heredado de su abuela en el barrio de Salamanca, tenía razones legítimas para reunirme con ella. Sofía tenía 33 años, la misma edad que yo, pero nuestros mundos no podían ser más diferentes. Ella había crecido entre privilegios, educada en Suiza, con un matrimonio fallido con un empresario italiano. Yo venía de una familia trabajadora de Vallecas. Había estudiado con becas y construido mi carrera ladrillo a ladrillo. Sin embargo, encontramos puntos en común inesperados. A ambos nos apasionaba la arquitectura racionalista, teníamos debilidad por el cine de Almodóvar y preferíamos el bullicio de los bares tradicionales a las discotecas de moda. Cada reunión para discutir detalles del proyecto se extendía un poco más. Café tras café, pasamos de hablar sobre materiales y distribuciones a compartir historias personales. Nunca mencioné a Lucía más allá de lo necesario, y ella rara vez hablaba de su exmarido. ¿Sabes qué es lo peor de un divorcio, Alejandro?, me preguntó una tarde mientras caminábamos por el Retiro, después de revisar unos proveedores cercanos. No es perder a la persona, es perder la confianza en tu propio juicio. Empiezas a preguntarte cómo no viste las señales. ¿Cómo pudiste ser tan ciego? La miré de reojo, pensando en la cruel similitud con mi situación. Te entiendo mejor de lo que crees.
respondí. Ella me miró con curiosidad. Hablas como si también hubieras pasado por algo así. Dejé que el silencio creara un espacio de intimidad entre nosotros antes de responder. Digamos que estoy aprendiendo que las personas rara vez son lo que aparentan. Esa tarde, cuando Sofía me invitó a tomar una última copa en su apartamento a medio reformar, supe que había llegado el momento de avanzar en mi plan. No sentía atracción real por ella, pero necesitaba este movimiento en mi particular partida de ajedrez. Sin embargo, algo inesperado ocurrió mientras compartíamos un Rioja frente a los ventanales que daban a la ciudad iluminada. Empecé a disfrutar genuinamente de su compañía. Sofía no era solo la hija del jefe o la pieza de mi venganza. Era una mujer inteligente, con heridas propias, con una risa contagiosa y una forma de ver el mundo que me resultaba refrescante. Cuando me besó, respondí primero por cálculo, luego con una pasión que me sorprendió a mí mismo. La culpa y el placer se entremezclaron en un cóctel confuso, mientras nuestros cuerpos se encontraban sobre planos arquitectónicos y muestras de mármol italiano. Después, mientras ella dormía, me acerqué a la ventana y contemplé Madrid de noche, ese laberinto de luces y sombras tan parecido a lo que se había convertido mi vida. Me pregunté si me estaba convirtiendo en alguien tan despreciable como aquellos que me habían traicionado. La respuesta no era sencilla, pero tampoco tenía alternativa. Ya había cruzado el Rubicón. Las semanas siguientes transcurrieron en una doble vida que manejaba con precisión quirúrgica. Con Lucía mantenía la fachada de normalidad. Incluso acepté acompañarla a cenar con sus padres en Toledo un fin de semana. Con Javier colaboraba en proyectos, aceptaba sus consejos profesionales, sonreía a sus bromas. Y con Sofía, con ella desarrollé una relación que comenzó como estrategia, pero que día a día adquiría matices más complejos. Nunca mencioné a Sofía que su hermano se acostaba con mi esposa. Nunca le dije a Lucía que yo veía a la hija de mi jefe. Nunca le insinué a Javier que conocía su secreto o que yo tenía el mío. El silencio era mi mejor arma, y la paciencia, mi mayor virtud. La oportunidad de hacer converger todos estos hilos llegaría pronto. La fiesta del 25 aniversario de Montero Arquitectos, un evento que se celebraría en el Casino de Madrid, con todos los empleados y sus familias, los clientes más importantes, y por supuesto, toda la familia Montero. Lucía ya había comprado un vestido rojo para la ocasión, sin saber que sería el color perfecto para el desenlace que yo había planeado. Mientras tanto, mi relación con Sofía se profundizaba. Una noche, mientras cenábamos en su terraza recién terminada, me hizo una pregunta que no esperaba. Alejandro, ¿alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es realmente tuya? La miré, sorprendido por la precisión con que había definido mi existencia actual. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces te miro y veo una tristeza que no coincide con el hombre que sonríe y hace bromas, como si llevaras una máscara muy bien puesta. Su intuición me desarmó por completo. Por un instante, tuve el impulso de confesarlo todo. La traición de Lucía, la de su hermano, mi plan, mis motivos. Pero me contuve. El momento aún no había llegado. Todos tenemos máscaras, Sofía, respondí finalmente. La diferencia está en saber cuándo quitarlas y ante quién. Ella asintió lentamente, como si entendiera mucho más de lo que yo había dicho. Tomó mi mano sobre la mesa y la apretó con una ternura que no merecía. Cuando estés listo para quitarte la tuya conmigo, estaré aquí, me dijo. Y mientras tanto, me conformo con conocer al hombre detrás de los fragmentos que me dejas ver. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. En mi obsesión por la venganza, no había considerado las consecuencias emocionales de involucrar a Sofía. Ella merecía más que ser un peón en mi juego contra su hermano y mi esposa. Sin embargo, ya era demasiado tarde para retroceder. La maquinaria estaba en marcha, y la fiesta de aniversario sería el escenario donde todas las verdades saldrían a la luz. El Casino de Madrid resplandecía aquella noche con el brillo propio de las grandes ocasiones. Sus salones decimonónicos, con arañas de cristal y molduras doradas, acogían a la flor innata de la arquitectura madrileña. Los Montero habían tirado la casa por la ventana. Champán francés,
Un cuarteto de cuerda tocando piezas clásicas, camareros impecables sirviendo bandejas de aperitivos elaborados por un chef con estrellas Michelin. Llegamos puntualmente a las 8. Lucía iba deslumbrante con su vestido rojo, el cabello recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto la delicada línea de su cuello. Yo vestía un traje azul marino que ella misma había escogido para mí en el Corte Inglés la semana anterior. «Quiero que todos vean lo guapo que es mi marido», me había dicho mientras el dependiente hacía los ajustes. La ironía no dejaba de perseguirme. En la entrada nos recibió Carlos Montero, patriarca de la familia y fundador del estudio. A sus 70 años mantenía esa autoridad natural de quienes han nacido para mandar. Estrechó mi mano con firmeza calculada. «Alejandro, cada día más integrado en la familia Montero Arquitectos», comentó con esa condescendencia que reservaba para empleados como yo, talentos útiles pero prescindibles. Luego besó la mano de Lucía con galantería anticuada. «Y usted, señora, tan radiante como siempre. Mi hijo tiene muy buen ojo para rodearse de belleza, tanto en sus diseños como en sus colaboradores». Vi cómo Lucía se sonrojaba ligeramente, mientras yo mantenía una sonrisa educada. Carlos no tenía idea de cuánta verdad había en sus palabras. «El talento de su hijo es indiscutible, don Carlos», respondí, midiendo cada sílaba. «Tiene una habilidad especial para apropiarse de lo que no le pertenece». El viejo me miró confundido, pero antes de que pudiera responder, Lucía me tomó del brazo y nos alejamos hacia el bar. «¿A qué ha venido eso, Alejandro? ¿Quieres arruinar tu carrera?». Besé su mejilla y susurré. «Solo estaba siendo sincero, cariño. Esta noche es de celebración, ¿no?». La velada avanzaba según lo previsto. Saludamos a compañeros, intercambiamos cortesías con clientes importantes, aplaudimos los discursos institucionales. Javier evitaba encontrarse a solas conmigo y Lucía, pero lo sorprendí varias veces mirándola desde la distancia con esa intensidad que yo conocía tan bien. Había sido mi mirada durante años. A las 10 en punto, Sofía hizo su entrada. Llevaba un vestido negro que contrastaba con su piel pálida y su cabello rubio, heredado de su madre italiana. Nuestros ojos se encontraron a través del salón y me dedicó una sonrisa cómplice. Lucía, a mi lado, siguió mi mirada. «¿Conoces a la hija de Carlos?», me preguntó con curiosidad. «Estoy diseñando la reforma de su ático», respondí con naturalidad. «Es una clienta exigente. No sabía que trabajabas directamente con ella». «Hay muchas cosas que no sabes, Lucía», dije, bebiendo un sorbo de champán. «Como que el baño de mujeres del segundo piso tiene unas vistas preciosas al jardín. Deberías subir a comprobarlo». Me miró extrañada, pero asintió. Era nuestra clave habitual cuando quería encontrarse con Javier en algún lugar discreto. La vi alejarse entre la multitud, con ese contoneo sutil que reservaba para las ocasiones especiales. Esperé 5 minutos exactos antes de acercarme a Javier, que conversaba con unos inversores cerca del piano. «Disculpen la interrupción», dije con mi mejor sonrisa. «Javier, Lucía me ha pedido que te diga que necesita consultarte algo urgente sobre el proyecto Majadahonda. Está en el baño del segundo piso». Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, una mezcla de deseo y preocupación. Se excusó con los inversores y se dirigió hacia las escaleras. Era el momento de poner en marcha la segunda parte de mi plan. Me acerqué a Sofía, que charlaba animadamente con un grupo de arquitectos jóvenes. Al verme, se disculpó y vino a mi encuentro. «Pensé que me evitarías toda la noche», me dijo, rozando discretamente mi mano. «Tenía que preparar el terreno», respondí, ofreciéndole una copa de champán. «¿Podemos hablar en privado? Hay algo importante que debo decirte». La guié hasta una pequeña antesala, más tranquila y alejada del bullicio principal. Allí, tomé sus manos entre las mías y la miré a los ojos. «Sofía, durante estas semanas juntos, no he sido completamente honesto contigo». Su rostro se tensó, preparándose para una confesión dolorosa. «¿Estás casado?». «Sí», admití. «Con Lucía, la mujer de rojo que ha venido conmigo». Intentó soltar mis manos, pero la retuve suavemente. «Pero eso no es todo», continué. «Tu hermano Javier mantiene una relación con mi esposa desde hace meses. Ahora mismo están juntos.
en el baño del segundo piso. Sus ojos se abrieron por la sorpresa, luego se entrecerraron con escepticismo. ¿Esperas que crea eso? ¿Por qué me dices algo así? Porque mereces saber la verdad antes de lo que va a ocurrir. Porque, a diferencia de tu hermano, no quiero que seas un daño colateral. Le conté todo. Cómo descubrí a Lucía y Javier. Cómo decidí acercarme a ella inicialmente como parte de mi venganza. Cómo mis sentimientos habían evolucionado hasta convertirse en algo real. Así que todo fue mentira, dijo finalmente con voz quebrada. Una estrategia para vengarte de mi hermano. El principio sí, admití. Pero lo que ha crecido entre nosotros es lo único auténtico en toda esta farsa. Por eso te estoy contando esto ahora. Porque no quiero más mentiras entre nosotros. Sofía me estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Exponer la verdad. Esta noche. Ella asintió lentamente. Y esperas que yo me quede a tu lado después, ¿verdad? ¿Que sea tu premio de consolación? Sus palabras me golpearon con fuerza. No había considerado cómo sonaría todo desde su perspectiva. No eres un premio de consolación, Sofía. Eres la única persona real en toda esta historia. Necesito tiempo para pensar, dijo, alejándose hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. ¿Sabes qué es lo más triste, Alejandro? Que creo que te estoy diciendo la verdad ahora, y eso lo hace todo aún peor. La vi desaparecer entre la multitud con el corazón encogido. No había esperado ese giro, que al ser honesto con la única persona que me importaba, la perdería también. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. El reloj marcaba las 11 menos cuarto, hora en que Carlos Montero daría su discurso de agradecimiento. Me acerqué al técnico de sonido, un joven con auriculares que controlaba el equipo desde un rincón discreto. Le entregué un sobre con 200 euros. Necesito usar el micrófono justo después de don Carlos, le dije. Tengo una sorpresa preparada para la empresa. El chico dudó, pero el dinero resultó convincente. 5 minutos como máximo, me advirtió. Carlos subió al pequeño estrado preparado para la ocasión. La música cesó y las luces se atenuaron levemente para centrar la atención en él. Vi a Lucía y Javier reincorporarse a la fiesta, llegando desde direcciones diferentes, pero con la misma expresión de satisfacción apenas disimulada. Sofía se mantenía alejada, observándome desde un rincón con una mezcla de curiosidad y temor. El discurso de Carlos fue el esperado. Logros de la empresa, agradecimientos a clientes y empleados, anécdotas de los inicios, proyecciones ambiciosas para el futuro. Mencionó especialmente a Javier como su sucesor natural, destacando su integridad y compromiso con los valores familiares. Vi cómo su hijo sonreía con orgullo, mientras Lucía lo miraba con admiración desde la distancia prudencial que mantenían en público. Cuando los aplausos comenzaron a apagarse, me acerqué al estrado con decisión. El técnico me pasó el micrófono tal como habíamos acordado. Carlos me miró sorprendido, pero no intervino, probablemente pensando que se trataba de algún homenaje improvisado de los empleados. Buenas noches a todos, comencé con voz serena. Mi nombre es Alejandro Vega. Llevo 5 años en Montero Arquitectos y quiero compartir una reflexión sobre los valores que don Carlos acaba de mencionar. Un silencio expectante se instaló en la sala. Vi a Javier tensarse, intuyendo quizás que algo no iba bien. La arquitectura, como la vida, se basa en cimientos sólidos. Sin ellos, incluso la fachada más hermosa terminará derrumbándose. Hice una pausa y miré directamente a Lucía, que me devolvía una mirada confusa. Cuando descubrí que los cimientos de mi matrimonio estaban podridos, tuve 2 opciones: derrumbarme o reconstruir mi dignidad piedra a piedra. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Carlos Montero dio un paso al frente, pero lo detuve con un gesto amable. No se preocupe, don Carlos, esto también le concierne a usted. Hace exactamente 3 meses, encontré a su hijo Javier en la cama con mi esposa Lucía. En nuestra cama, en nuestro hogar. El murmullo se convirtió en exclamaciones ahogadas. Lucía palideció visiblemente y Javier intentó acercarse al estrado, pero 2 compañeros lo contuvieron. Podría haber reaccionado con violencia o escándalo,
Pero preferí aprender de ustedes, los Montero. Preferí la estrategia, la paciencia, el movimiento silencioso pero efectivo. Miré hacia donde estaba Sofía, que permanecía inmóvil. Y en ese proceso conocí a Sofía, con quien he compartido algo más que planos arquitectónicos en estas últimas semanas. Carlos Montero enrojeció de ira. Javier miró a su hermana con incredulidad. Lucía dejó caer su copa, que se estrelló contra el suelo marmóreo. No estoy aquí para pedir compasión ni para causar un escándalo gratuito. Estoy aquí para presentar mi dimisión y para agradecer a los Montero una lección importante, que a veces, quienes más hablan de valores son quienes menos los practican. Dejé el micrófono sobre la mesa más cercana y caminé hacia la salida entre un silencio sepulcral. Nadie intentó detenerme. Al pasar junto a Lucía, que lloraba silenciosamente, me detuve un segundo. La copia del acta matrimonial está en el escritorio. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para el divorcio. Salí al fresco aire nocturno de Madrid con una extraña sensación de ligereza. La venganza no me había devuelto lo perdido, pero me había permitido recuperar algo más valioso: mi dignidad. No sabía si Sofía me perdonaría algún día, si encontraría un nuevo trabajo después de quemarme así en el sector, o si las habladurías me perseguirían durante meses. Pero mientras caminaba por la calle Alcalá, bajo el cielo estrellado de la capital, supe que, por primera vez en mucho tiempo, cada paso que daba era auténticamente mío. Esa noche dormí en una habitación del Hotel Vinci Capitol, en plena Gran Vía. El neón rojo del edificio Schweppes iluminaba intermitentemente la estancia, como un eco visual del torbellino que sentía dentro. Había reservado la habitación días antes, sabiendo que no podría volver a casa después de lo ocurrido. Me tumbé vestido sobre la cama, con la corbata aflojada y el sabor agridulce de la victoria en los labios. Mi teléfono comenzó a vibrar casi inmediatamente después de abandonar el casino. Primero Lucía, luego compañeros de trabajo, incluso el propio Carlos Montero. Apagué el aparato y me serví un whisky del minibar. Había lanzado una piedra en mitad del estanque y ahora las ondas se expandían sin control. Ya no me correspondía a mí detenerlas. A la mañana siguiente, la luz que se filtraba por las cortinas me despertó temprano. Mi primer pensamiento fue para Sofía. La expresión de sus ojos cuando le revelé la verdad me perseguía como un fantasma. No esperaba su perdón, pero tampoco estaba preparado para la sensación de pérdida que me invadía. En mi afán por recuperar mi dignidad, quizás había sacrificado la única relación auténtica que había tenido en mucho tiempo. Encendí el teléfono y la avalancha fue inmediata. 20 llamadas perdidas de Lucía, mensajes de voz que no escuché, un correo electrónico de Recursos Humanos de Montero Arquitectos informándome de mi despido inmediato por conducta inapropiada y perjudicial para la imagen de la empresa, y un mensaje de texto de un número que no conocía. Necesito verte. Café Comercial 10-0 S. El Café Comercial, uno de los más antiguos de Madrid, rebosaba de vida esa mañana de sábado. Familias desayunando, turistas consultando mapas, algún escritor solitario frente a su portátil. Sofía estaba sentada en una mesa del fondo, junto al ventanal que daba a Glorieta de Bilbao. Llevaba vaqueros, una camisa blanca y el pelo recogido en una coleta informal. Parecía cansada, como si tampoco hubiera dormido mucho. No esperaba que vinieras, me dijo cuando me senté frente a ella. No esperaba que quisieras verme. Un camarero se acercó y pedimos 2 cafés con leche. El silencio entre nosotros era denso, cargado de preguntas sin formular. He hablado con Javier esta madrugada, comenzó ella. Lo ha negado todo, por supuesto. Dice que eres un desequilibrado resentido que ha inventado todo porque te iban a despedir. Sonreí con amargura. Predecible. Pero luego hablé con Lucía. Eso me sorprendió. ¿Y? Ella lo ha admitido. Me llamó llorando. Necesitaba hablar con alguien. Creo que te infravalora tanto que asumió que yo estaría de parte de mi hermano y de ella. Sofía removió su café lentamente. Se llevó una sorpresa cuando le dije que ya sabía la verdad, y por ti. El comercial bullía de conversaciones ajenas, risas, el tintineo de tazas. La vida normal continuaba a nuestro alrededor mientras nosotros navegábamos por aguas turbulentas.
Estoy enfadada contigo, Alejandro, continuó Sofía. Utilizaste mis sentimientos como un arma. Me convertiste en parte de tu venganza sin mi consentimiento. Eso es imperdonable. Asentí aceptando cada palabra como un golpe merecido. Pero también entiendo por qué lo hiciste, y no puedo negar que lo que ha crecido entre nosotros. Hizo una pausa, buscando las palabras precisas. Es más real de lo que quisiera. Sofía, nunca pretendí. No, me interrumpió. No quiero oír disculpas ahora. Necesito tiempo, espacio para pensar en todo esto sin tu presencia nublando mi juicio. Solo quería verte una última vez, decirte a la cara que lo que hiciste conmigo estuvo mal, pero que lo que hiciste anoche tuvo valor. Y el valor es algo que escasea en la familia Montero. Se levantó, dejó 10 euros bajo el platillo de su café, y antes de marcharse añadió: No me busques, Alejandro. Si debe haber un futuro para nosotros, seré yo quien decida cuándo. La vi alejarse por la calle Hortaleza con un nudo en la garganta. Había conseguido mi venganza, pero el precio era más alto de lo que había calculado. Esa misma tarde regresé al que había sido mi hogar. Necesitaba recoger mis pertenencias personales y cerrar esa etapa de mi vida de forma definitiva. Al entrar en el piso de Chamberí, me recibió un silencio extraño. Lucía estaba sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos, y una maleta junto a ella. Me voy a casa de mis padres, dijo con voz apagada. Te dejaré el piso hasta que decidamos qué hacer con él. La observé con una mezcla de sentimientos contradictorios. Ira, dolor, incluso una pizca de compasión que me sorprendió. No hace falta que te vayas hoy, respondí. Solo he venido a recoger algunas cosas. Puedo volver otro día por el resto. ¿Por qué lo hiciste así, Alejandro? Podríamos haber hablado en privado. ¿Podríamos qué, Lucía? ¿Negociar el precio de vuestra traición? ¿Pactar el silencio para que Javier siguiera ascendiendo en la empresa y tú manteniendo tu doble vida? Sabes que no fue así. Lo que pasó con Javier fue un error, una estupidez. No significaba nada. Tan insignificante que se repitió durante meses en nuestra propia casa. Mi voz sonaba más cansada que enfadada. No vine a discutir, Lucía. Ya no tiene sentido. Me dirigí al dormitorio y comencé a recoger ropa, libros, el portátil, mi colección de vinilos. Objetos que definían mi identidad más allá de mi matrimonio fracasado. Lucía me observaba desde el umbral, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. ¿La quieres?, preguntó finalmente. A la hija de Montero. ¿La quieres de verdad o solo fue tu forma de vengarte? Me detuve, sosteniendo un ejemplar de 100 años de soledad que había pertenecido a mi padre. No lo sé, Lucía. Empezó como una estrategia, sí, pero se convirtió en algo que no esperaba. Algo que quizás he destruido antes de darle la oportunidad de existir realmente. Entonces estamos iguales, murmuró. Yo también he perdido algo que valoraba sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Terminé de empacar lo esencial en 2 maletas grandes. Mientras cerraba la segunda, Lucía me entregó un sobre. Los papeles del divorcio, explicó. Los recogí esta mañana del despacho de mi abogado. He pedido un proceso amistoso, sin reclamos económicos por ninguna de las partes. Solo quiero que esto termine lo antes posible. Tomé el sobre, sorprendido por su iniciativa. Gracias. Es lo mejor. Antes de marcharme, recorrí el apartamento una última vez. La cocina donde habíamos preparado tantas cenas, el salón donde veíamos películas acurrucados, las paredes que habíamos pintado juntos cuando nos mudamos. 7 años de vida compartida que ahora se desvanecían como un castillo de arena en la marea. Adiós, Lucía, dije desde la puerta. Espero que encuentres lo que estás buscando. Tú también, Alejandro, respondió con una sonrisa triste. Y para que lo sepas, lo que dijiste anoche en la fiesta fue lo más valiente que te he visto hacer nunca. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de trámites, llamadas y decisiones prácticas. Alquilé un pequeño apartamento en Malasaña, cerca de la plaza del 2 de Mayo. Envié currículums a varios estudios de arquitectura, sabiendo que mi reputación profesional estaba comprometida tras el escándalo. Varios amigos en común llamaron para mostrar su apoyo
o en algunos casos para reprocharme la forma en que había expuesto públicamente el asunto. Madrid es una ciudad grande, pero el mundo de la arquitectura es sorprendentemente pequeño. Una semana después de la noche en el casino, recibí una llamada de Teresa Salas, propietaria de un pequeño pero prestigioso estudio de arquitectura en Barcelona. La había conocido años atrás en un congreso, y siempre había admirado su trabajo innovador y su enfoque social de la arquitectura. Alejandro, he oído lo que pasó en Madrid, dijo sin rodeos. No me interesan los detalles personales, pero sí me interesa tu talento. Estamos expandiendo el estudio y necesitamos a alguien con experiencia en rehabilitación de edificios históricos. ¿Te interesaría venir a Barcelona para una entrevista? La oferta cayó como agua en el desierto. Por supuesto, Teresa. Puedo estar allí cuando digas. Perfecto. Y Alejandro, una cosa más. Aquí valoramos la integridad tanto como el talento. Lo que hiciste, enfrentar la verdad aunque tuvieras todo que perder, dice mucho de ti. Colgué sintiendo que, por primera vez en semanas, se abría una puerta en lugar de cerrarse. Barcelona, una ciudad nueva, lejos de los recuerdos y los murmullos, lejos de Lucía y los Montero, pero también lejos de Sofía, a quien no había dejado de pensar ni un solo día. Esa noche, mientras preparaba mi viaje a Barcelona, miré por la ventana de mi pequeño apartamento. La plaza del 2 de Mayo estaba animada con jóvenes que disfrutaban de las terrazas, músicos callejeros, el bullicio típico de un barrio con alma. Por primera vez desde la noche de la fiesta, sentí que podía respirar sin que el pecho me doliera. La venganza no había traído la satisfacción que esperaba, pero la verdad, por dolorosa que fuera, había limpiado el aire viciado en el que había estado viviendo. Me pregunté si Sofía pensaría en mí tanto como yo en ella, si habría alguna posibilidad de reconstruir algo sobre las ruinas de nuestro inicio turbulento. Barcelona estaba a solo 3 horas de tren de Madrid. Quizás, algún día, cuando las heridas hubieran cicatrizado, el destino nos daría otra oportunidad. Mientras tanto, tenía una vida que reconstruir, ladrillo a ladrillo, con los cimientos sólidos de la verdad y la dignidad recuperada. Barcelona me recibió con su luz característica, esa claridad mediterránea que parece limpiar el alma. Mi entrevista con Teresa Salas fue mejor de lo esperado. No solo me ofreció el puesto, sino que me propuso trabajar en un proyecto de rehabilitación de un antiguo edificio modernista en el Eixample. Necesito a alguien que entienda que los edificios tienen alma, Alejandro, y creo que tú lo entiendes perfectamente. Me instalé en un pequeño apartamento cerca de la Sagrada Familia. Desde mi balcón podía ver las torres de Gaudí recortándose contra el cielo, creciendo lentamente como si el tiempo no importara. Había algo reconfortante en esa obra perpetuamente inacabada, en esa belleza que surgía de la paciencia y la visión a largo plazo. Los primeros meses en Barcelona fueron un ejercicio de reinvención. Me sumergí en el trabajo con una intensidad que sorprendió a mis nuevos compañeros. Teresa me dio libertad para desarrollar mis ideas en el proyecto de l'Eixample, y pronto me encontré apasionado por los desafíos técnicos y estéticos de devolver la gloria a un edificio centenario respetando su esencia. Por las noches, exploraba la ciudad como un turista solitario. Descubrí bares de jazz en el Raval, pequeñas librerías en Gracia, rincones escondidos del barrio gótico donde la historia parecía susurrar desde las piedras. A veces me sentaba en alguna terraza del Born con un libro y una copa de vino, observando a las parejas pasear, preguntándome si algún día volvería a compartir esos momentos con alguien. Pensar en Sofía ya no dolía como antes, pero su recuerdo permanecía, a veces como una sombra, a veces como una luz al final de un túnel. No la había buscado, respetando su petición, pero a menudo me sorprendía revisando su perfil profesional online o buscando noticias sobre proyectos de Montero Arquitectos, esperando encontrar su nombre. Supe así que había asumido un papel más importante en la empresa familiar tras la dimisión de Javier, quien, según rumores del sector, había aceptado un puesto en una constructora de Dubái, llevándose consigo a su asistente personal recién contratada. No me costó imaginar quién era. El divorcio con Lucía se finalizó 3 meses después de mi llegada a Barcelona. Firmamos los papeles en una fría mañana de noviembre,
en el despacho de un notario de Madrid. Fue un encuentro breve y civilizado. Ella había adelgazado y parecía mayor, como si el escándalo hubiera consumido algo vital en su interior. Me dijo que había encontrado trabajo en una agencia más pequeña y que estaba reordenando prioridades. «Te odié durante semanas», me confesó mientras tomábamos un café después de la firma. «Pero ahora casi te agradezco lo que hiciste. Vivía en una mentira que me estaba destruyendo sin darme cuenta. Yo también te odié», admití. «Pero el odio consume demasiada energía». Nos despedimos con un abrazo incómodo, como dos extraños que compartieron demasiado y ahora no saben cómo comportarse. En el tren de vuelta a Barcelona, mirando el paisaje castellano pasar a toda velocidad, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. La primavera llegó a Barcelona con una explosión de color y vida. El proyecto de l'Eixample avanzaba satisfactoriamente, y Teresa me había asignado la supervisión de 2 rehabilitaciones más. Mi apartamento, antes un espacio funcional sin personalidad, comenzaba a reflejar mi nueva vida. Estanterías llenas de libros sobre arquitectura catalana, algunas plantas, un viejo tocadiscos encontrado en un mercadillo de Sant Antoni y una creciente colección de vinilos de jazz. Una tarde de abril, mientras revisaba unos planos en el despacho, Teresa entró con aire misterioso. «Ha llegado una solicitud interesante», dijo, dejando caer una carpeta sobre mi mesa. «Un cliente quiere restaurar una masía del siglo XVIII en el Empordà para convertirla en un pequeño hotel rural. Pensé que podrías estar interesado». Abrí la carpeta y mi corazón dio un vuelco. El nombre del cliente era Sofía Montero. «¿La conoces?», preguntó Teresa, aunque su sonrisa indicaba que ya sabía la respuesta. «Sí», me limité a responder. «La conozco, pues ha pedido específicamente que seas tú quien lleve el proyecto. Si te interesa, claro». Pasé esa noche en vela, dando vueltas por mi apartamento, debatiéndome entre la esperanza y el miedo. ¿Por qué Sofía me buscaba ahora? ¿Qué significaba este proyecto? ¿Era una oportunidad para reconstruir lo que nunca llegó a existir plenamente entre nosotros? ¿O simplemente un encargo profesional? A la mañana siguiente, llamé al número que aparecía en el expediente. Una secretaria me indicó que la señorita Montero me esperaba para almorzar en el restaurante Tragaluz a la 1. Llegué media hora antes y me senté en la barra, pidiendo un vermut para calmar los nervios. Cuando Sofía entró, el tiempo pareció detenerse. Llevaba un vestido azul claro que contrastaba con su piel bronceada por el sol primaveral. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo, volvimos a estar en aquel ático de Salamanca, rodeados de muestras de mármol y planos desplegados. «Alejandro», dijo al acercarse con una sonrisa cautelosa, «gracias por venir. No esperaba saber de ti», respondí mientras nos dirigíamos a la mesa reservada, «y menos por trabajo». «El trabajo es una excusa», admitió una vez sentados. «Aunque el proyecto es real. Compré la masía hace 3 meses cuando decidí dejar Madrid y la empresa familiar». La miré sorprendido. «¿Has dejado Montero Arquitectos?» Digamos que mi padre y yo tuvimos diferencias irreconciliables sobre ética empresarial. Hizo una pausa mientras el camarero nos servía agua. «Después de lo que pasó contigo y con Javier, descubrí muchas otras situaciones comprometedoras. Carlos Montero ha construido un imperio sobre arenas movedizas, Alejandro. Yo no quería ser parte de eso. Me contó que había vendido sus acciones de la empresa a su padre y había iniciado su propio camino. La Masía del Empordà era su primer proyecto personal, un hotel pequeño y exclusivo enfocado en la arquitectura sostenible y el respeto por la tradición catalana. «Y quiero que tú lo diseñes», concluyó. «No conozco a nadie que entienda mejor el equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo. Además», añadió bajando la mirada, «necesitaba una excusa para verte». El almuerzo se extendió durante horas. Hablamos de arquitectura, de Barcelona, de sus planes para el futuro. Evitamos mencionar el pasado doloroso hasta los postres, cuando Sofía finalmente abordó el elefante en la habitación. «Lo que hiciste me dolió profundamente, Alejandro. Me sentí utilizada, manipulada. Lo sé», admití, «y nunca podré disculparme lo suficiente por eso».
Pero estos meses separados me han dado perspectiva. Entiendo por qué lo hiciste, y admiro tu valentía para enfrentar la verdad, aunque fuera de una forma tan dramática. Sonrió levemente, y por primera vez vi un destello del humor que tanto me había cautivado. Además, también tengo que admitir que mi acercamiento a ti no fue completamente inocente. La miré confundido. ¿Qué quieres decir? Cuando te asignaron el proyecto de mi ático, ya sabía lo de Javier y tu esposa. Vio mi expresión de sorpresa y continuó. Madrid es una ciudad pequeña, Alejandro, especialmente en ciertos círculos. Una amiga vio a tu esposa y a mi hermano en circunstancias inequívocas y me lo comentó. Yo quería conocerte, entender qué tipo de hombre era el que estaba siendo traicionado por mi propio hermano. La revelación me dejó sin palabras. Todo este tiempo pensando que había sido yo quien había movido las piezas, cuando en realidad ambos habíamos sido jugadores en una partida más compleja de lo que imaginaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y arruinar tu elaborado plan de venganza? Respondió con una sonrisa irónica. Además, quería ver hasta dónde llegabas, si eras capaz de manipularme como Javier manipulaba a tu esposa, o si había algo más auténtico en ti. ¿Y cuál fue tu conclusión? Sofía extendió su mano sobre la mesa hasta rozar la mía. Un contacto ligero, apenas perceptible, pero cargado de posibilidades. Mi conclusión es que ambos merecemos una segunda oportunidad. Una que comience con la verdad, no con estrategias ni venganzas. Salimos del restaurante cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios modernistas del Paseo de Gracia. Caminamos sin rumbo fijo, hablando de todo y de nada, redescubriéndonos sin las sombras del pasado. Al llegar frente al edificio de la Pedrera, Sofía se detuvo y me miró fijamente. «Tengo una habitación en el Hotel Casa Fuster», dijo. «¿Quieres subir a ver los planos de la masía?» Ambos sabíamos que no se trataba de planos. «¿Estás segura?», pregunté, recordando las heridas que nos habíamos infligido mutuamente. «Estoy segura de que quiero intentarlo, Alejandro, sin máscaras esta vez». Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba bajo nuestros pies, comprendí que la verdadera redención no estaba en la venganza, sino en la capacidad de reconstruir, de transformar las ruinas en cimientos. Como arquitecto, sabía que las estructuras más hermosas suelen nacer después de grandes devastaciones. Sofía dormía a mi lado, su respiración acompasada como una promesa de paz. Pensé en el camino recorrido desde aquella tarde en Madrid, cuando descubrí la traición de Lucía. El dolor, la rabia, la calculada venganza, la exposición pública, todo había sido necesario para llegar a este momento de autenticidad. Barcelona brillaba a través de las ventanas del hotel, ofreciéndome no solo un nuevo horizonte profesional, sino la posibilidad de un amor construido sobre la verdad. No sabía si Sofía y yo perduraríamos, si la masía del Empordà sería el primero de muchos proyectos juntos, o simplemente un hermoso interludio. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro me parecía un territorio lleno de posibilidades, no de amenazas. Cerré los ojos, dejándome llevar por el sueño, agradecido por la extraña y dolorosa ruta que me había llevado hasta allí. A veces, pensé mientras la conciencia se desvanecía, necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. El Empordà es una región mágica donde el tiempo parece fluir a un ritmo diferente. Situado entre las montañas y el mar Mediterráneo, con sus campos dorados, olivares centenarios y pueblos medievales de piedra, representa todo lo que amo de Cataluña. Fue allí, en una masía del siglo XVIII rodeada de viñedos, donde Sofía y yo comenzamos a escribir un nuevo capítulo. La primera vez que visitamos la propiedad juntos, en un día claro de mayo, supe que este proyecto sería especial. La masía estaba parcialmente en ruinas, techos hundidos, muros desmoronados, pero conservaba esa dignidad atemporal de las construcciones antiguas. Recorrimos el terreno en silencio, respetando la solemnidad del lugar, imaginando lo que podría llegar a ser. ¿Qué ves?, me preguntó Sofía mientras contemplábamos la fachada principal, con su piedra erosionada por siglos de tramontana. «Veo cicatrices», respondí, «pero también veo belleza en ellas. Como nosotros, esta casa ha sufrido pero sigue en pie».
Ella tomó mi mano y la apretó suavemente. No hacían falta más palabras. El proyecto avanzó rápidamente. Teresa me dio libertad para dedicar la mayor parte de mi tiempo a la masía, entendiendo que era más que un simple trabajo para mí. Durante 3 meses, viajé cada fin de semana desde Barcelona hasta el Empordà. A veces Sofía me acompañaba. Otras veces, venía ella sola desde Madrid, donde aún estaba cerrando asuntos pendientes. Mantuvimos nuestra relación en un delicado equilibrio, ni precipitándonos ni conteniendo lo que sentíamos. Habíamos aprendido la lección. Los cimientos debían ser sólidos esta vez. Durante la semana trabajábamos separados. Yo en Barcelona, ella entre Madrid y sus viajes a Italia, donde buscaba antigüedades para el futuro hotel. Pero los fines de semana pertenecían exclusivamente a nosotros y a la masía. Recuerdo un atardecer particularmente hermoso en julio. Habíamos pasado el día con el maestro de obras y varios artesanos locales, discutiendo detalles sobre la recuperación de las vigas originales y la integración de materiales modernos que respetaran la esencia del edificio. Cuando todos se marcharon, nos quedamos solos en lo que algún día sería el patio central. Sofía había traído una botella de vino del Priorat y queso manchego. Improvisamos un picnic entre planos y muestras de materiales. «¿Sabes qué me gusta de ti como arquitecto?», dijo mientras observaba mis dibujos a mano para la restauración. «Que no impones tu visión al edificio. Escuchas lo que la estructura quiere ser». Sonreí, halagado por su observación. «Es lo mismo que intento hacer contigo. Escuchar, no imponer». «Y yo que pensaba que estabas conmigo solo por mi masía», bromeó llenando de nuevo nuestras copas. «La masía es un bonus», respondí siguiendo la broma. «Aunque admito que fue un movimiento estratégico brillante de tu parte. ¿Qué arquitecto podría resistirse a un proyecto así?». Nos reímos con esa complicidad que había crecido naturalmente entre nosotros. Cuando nuestras risas se apagaron, Sofía adoptó una expresión más seria. «He vendido mi apartamento en Madrid», anunció, «y he rechazado la oferta de mi padre de regresar a la empresa con un puesto directivo». La noticia me sorprendió. Sabía que Carlos Montero había intentado repetidamente convencer a su hija de volver al redil familiar, especialmente después de que Javier se estableciera permanentemente en Dubái. «¿Estás segura? Es la empresa de tu familia, tu herencia. Mi herencia es mi talento y mi integridad, no un despacho construido sobre mentiras y manipulaciones». Sus ojos brillaban con determinación. «Además, tengo otros planes». «¿Qué planes?». Sofía sacó de su bolso un pequeño cuaderno de cuero y me lo entregó. Dentro había bocetos, notas, recortes de revistas, todos relacionados con proyectos de arquitectura sostenible y rehabilitación de espacios históricos. «Quiero crear mi propio estudio», explicó, «especializado en dar nueva vida a edificios antiguos, respetando su historia pero adaptándolos al presente. Y me gustaría que fueras mi socio». La propuesta me dejó sin palabras. Era exactamente el tipo de arquitectura que siempre había querido hacer, el enfoque que había intentado desarrollar incluso en Montero Arquitectos, donde primaban los proyectos faraónicos y la rentabilidad inmediata. «¿Y Teresa? Le debo mucho, no puedo simplemente abandonarla». «Ya he hablado con ella», confesó Sofía. «De hecho, fue idea suya. Piensa que podríamos colaborar en ciertos proyectos. Barcelona sería nuestra base principal, pero la masía serviría como estudio satélite y proyecto piloto para mostrar nuestra filosofía». El sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. En ese momento, sentí que todas las piezas encajaban. El trabajo que amaba, la mujer que había aprendido a amar, un futuro construido sobre valores compartidos y no sobre engaños. «¿Sabes lo que más me preocupa de tu propuesta?», dije finalmente. Sofía me miró con cierta inquietud. «¿Qué?». «Que tendremos que buscar un nombre para el estudio. Y si juntamos Montero y Vega suena a bufete de abogados». Su risa cristalina resonó entre las viejas piedras de la masía, como un bautismo que ahuyentaba los fantasmas del pasado. Esa noche, tumbados en un colchón improvisado en lo que sería nuestra habitación cuando la masía estuviera terminada, bajo un techo parcialmente abierto que dejaba ver las estrellas, hicimos el amor con una intensidad que fusionaba deseo y compromiso.
No era solo pasión física, era la celebración de dos personas que habían atravesado el fuego y habían salido fortalecidas, capaces por fin de ofrecerse mutuamente versiones auténticas de sí mismas. El proyecto del hotel rural avanzó durante el otoño y el invierno. Cada decisión era deliberada, cada detalle cuidadosamente considerado. Recuperamos técnicas tradicionales catalanas casi olvidadas: paredes de piedra seca, techos de volta catalana, suelos de baldosas hidráulicas hechas a mano. Al mismo tiempo, incorporamos tecnologías sostenibles, energía solar, sistemas de recogida de agua de lluvia, aislamiento natural con materiales locales. Trabajar con Sofía resultó sorprendentemente fácil. Nuestros estilos y visiones se complementaban de forma natural. Donde yo era meticuloso y técnico, ella aportaba audacia y sensibilidad estética. Discutíamos, por supuesto, a veces acaloradamente, pero siempre desde el respeto y con el objetivo común de crear algo excepcional. En febrero, cuando los almendros comenzaban a florecer en el Empordà, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. No habíamos hablado desde la firma del divorcio, más de 8 meses atrás. He visto el reportaje sobre tu proyecto en la revista Arquitectura Viva, me dijo tras un breve saludo. Es impresionante, Alejandro. Siempre supe que tenías ese talento dentro de ti. Gracias, respondí, sorprendido por el contacto y por su tono genuinamente admirativo. ¿Cómo estás tú? Me contó que había dejado definitivamente el mundo de la publicidad y estaba estudiando para ser profesora de primaria. Quiero hacer algo que realmente importe, que construya en lugar de manipular, explicó. También me dijo que había comenzado una relación con un músico, alguien completamente fuera del ambiente tóxico en el que nos movíamos. Me alegro por ti, Lucía. De verdad. Hay algo más, añadió tras una pausa. Javier ha vuelto a Madrid. Su aventura en Dubái fracasó estrepitosamente. Está intentando reconciliarse con su padre. La noticia no me provocó nada, ni rabia ni satisfacción. Era como escuchar sobre un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo. Espero que encuentre su camino, respondí sinceramente. Quería advertirte por si acaso. Sigue resentido contigo, y ahora más sabiendo de tu éxito con Sofía, tanto personal como profesional. Gracias por la advertencia, pero esa parte de mi vida está cerrada. No tengo nada que temer de Javier Montero. Después de colgar, me quedé pensativo. La llamada de Lucía había sido como un recordatorio del pasado, pero también una confirmación de cuánto habíamos avanzado ambos. Le conté a Sofía sobre la conversación durante la cena. Estábamos en nuestro apartamento de Barcelona, que ahora compartíamos oficialmente desde hacía 3 meses. Mi hermano siempre ha sido su peor enemigo, comentó ella. No necesita que nadie lo destruya, él solo se encarga perfectamente. ¿No sientes curiosidad por verlo? Es tu hermano después de todo. Sofía negó con la cabeza. Mi familia ahora eres tú, y este proyecto que estamos construyendo juntos. El resto es historia. La primavera llegó al Empordà con una explosión de colores y aromas. La masía estaba casi terminada, transformada en un pequeño hotel de 12 habitaciones que respetaba su carácter histórico mientras ofrecía todas las comodidades contemporáneas. Habíamos bautizado el hotel como Casa Renacida y nuestro estudio de arquitectura como Empordà Restauración, un juego de palabras que hacía referencia tanto a la gastronomía local como a nuestra especialidad en rehabilitación. La inauguración estaba prevista para junio, coincidiendo con el solsticio de verano. Invitamos a un grupo selecto de periodistas, clientes potenciales y amigos del sector. Teresa vino desde Barcelona con todo su equipo. Algunos de mis antiguos compañeros de Montero Arquitectos, aquellos que habían mantenido el contacto después del escándalo, también asistieron. La noche antes de la inauguración, Sofía y yo nos quedamos solos en la masía. Los empleados recién contratados se habían marchado después de ultimar los preparativos, y teníamos el edificio entero para nosotros. Cenamos en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir nuestra creación. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó Sofía mientras servía el postre, una crema catalana que había preparado siguiendo la receta de la mujer del maestro de obras. ¿Cómo olvidarlo? En tu ático de Salamanca, rodeados de muestras de mármol.
Yo intentando ser profesional mientras planeaba mi venganza y yo fingiendo que no sabía nada mientras evaluaba si eras un hombre distinto a mi hermano, completó ella con una sonrisa. Menudo par de manipuladores estábamos hechos. Y míranos ahora. Sofía se levantó y sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. La colocó sobre la mesa, entre nosotros. Quería esperar hasta después de la inauguración, pero creo que este es el momento perfecto, dijo. Ábrela. Dentro había una llave antigua, probablemente original de la masía, restaurada y pulida. La miré confundido. Es la llave de la puerta principal, explicó Sofía. La encontramos durante la excavación y la mandé restaurar en secreto. Quiero que la tengamos siempre como símbolo de lo que hemos construido juntos. Un recordatorio de que incluso lo que parece irremediablemente dañado puede recuperar su propósito y su belleza. Tomé la llave, sintiendo su peso y su historia entre mis dedos. Era un regalo perfecto, cargado de simbolismo para dos arquitectos que habían hecho de la restauración no solo su profesión sino su filosofía de vida. Tengo algo para ti también, dije sacando un sobre de mi bolsillo, aunque no es tan poético como tu regalo. Sofía abrió el sobre y encontró dentro una escritura notarial. Sus ojos se abrieron por la sorpresa al leer el contenido. ¿Has comprado la parcela colindante? ¿Los viñedos abandonados? Asentí. Pensé que podríamos expandirnos eventualmente. Quizás construir una pequeña bodega, o un espacio para eventos, o una casa, sugirió ella, con una intensidad en la mirada que me estremeció. Esa era mi esperanza, confesé. Un lugar nuestro, junto al hotel pero separado. Un hogar. Sofía rodeó la mesa y se sentó en mi regazo tomando mi rostro entre sus manos. Alejandro Vega, ¿me estás pidiendo que construyamos una vida juntos? ¿Literalmente? Eso parece, respondí, perdiéndome en sus ojos. ¿Qué dices? ¿Te atreves a diseñar conmigo ese plano también? Su respuesta fue un beso que sabía a crema catalana y a promesas. Sobre nosotros, las estrellas del Empordà brillaban como testigos de una historia que había comenzado con traición y venganza, pero que ahora florecía en algo mucho más hermoso. La posibilidad de un amor construido piedra a piedra, con la misma paciencia y visión con que habíamos restaurado la vieja masía. A veces, mientras contemplo a Sofía dormida a mi lado o la observo explicando apasionadamente un detalle arquitectónico a un cliente, me pregunto qué habría pasado si aquel día en Madrid no hubiera vuelto temprano a casa, si nunca hubiera descubierto a Lucía con Javier. Quizás habría seguido viviendo en una mentira, construyendo mi carrera en un estudio donde nunca valorarían realmente mis ideas, al lado de una mujer que había dejado de amarme sin que yo lo supiera. El destino, ese arquitecto caprichoso, había utilizado la traición como una demolición necesaria para levantar algo nuevo. Y aunque el proceso fue doloroso, el resultado, esta vida en el Empordà, este amor maduro con Sofía, este trabajo que respeta mis valores, valió cada momento de sufrimiento. La venganza no me devolvió lo que había perdido, pero me condujo, por un camino inesperado, hacia lo que realmente necesitaba. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que aprendí en todo este proceso. A veces, perder lo que creías querer es el primer paso para encontrar lo que verdaderamente mereces.